Saludos competidores, en este video voy a mostrarles cómo pueden construir su alazaje de competencia con materiales planos, es decir, cartón plast, cartón corrugado o foam board. Todo va a depender de los recursos que ustedes dispongan y del diseño que determinen para el ala, también el equipo que van a montar en el ala. Yo elegí un ala de una compañía que se llama Flytest. Los invito a que la busquen en internet, es muy fácil, es un grupo de aeromodelistas que ya llevan bastantes años haciendo aviones en foam board y hacen muchísimos proyectos con este material. El ala que les propongo hacer es esta ala, que es de 1 metro de envergadura, y me gusta porque tiene, miren, tremendo espacio para electrónica, ¿sí? Entonces, para todo lo que ustedes van a necesitar montar para que el ala vuele correctamente y cumpla con las expectativas de la competencia, esta ala para mí es ideal. Lo hice en foam board de 5 milímetros. Este foam board lo encuentras en tiendas especializadas de manualidades o en tiendas de insumos para la industria de la publicidad. ¿Por qué? Porque este material lo utilizan en vallas que son de interior. Este foam board lo encontré sin papel. ¿Sí? Hay un foam board que encuentras en Colombia con papel, pero es un material bastante pesado. ¿Qué pasa con este foam board que viene sin papel? Es muy quebradizo. Entonces, para eso necesitas utilizar un material flexible, como por ejemplo la cinta que yo utilicé. Yo utilicé aquí cinta de embalar y aprovechando, pues obviamente que lo consigo en colores, pues de una vez aproveché y le di color. Es necesario porque si no el ala se va a quebrar. Sin embargo, el ala queda pesando 350 gramos, así como está sin electrónica, lo cual es tremendamente bueno. Va a quedar con una carga alar, va a tener una carga alar bastante adecuada y eso va a permitir que el motor trabaje de manera eficiente. Les comparto abajo en la descripción del video, les comparto el link de descarga de los planos del ala y de otros videos también, tanto de la construcción que hace Flytest como de otros videos en donde le hacen distintas cosas a las alas. Esto para que sea lo más entendible posible el procedimiento para la construcción del ala. Los planos que encuentras están para cortarlos a mano. Si tú decides cortarlos en láser, debes editar el archivo para que la máquina del corte entienda las líneas que debe cortar. Si no, eso vas a perder todo el material. A mí me gusta cortarlo a mano porque economizo material y puedo hacer modificaciones del diseño si es necesario. Entonces, sin más preámbulos, les voy a mostrar cómo podemos hacer esta ala y espero que les sea de utilidad el video. Si llegan a tener sugerencias o llegan a tener inquietudes acerca de la construcción del ala, con mucho gusto me lo escriben en los comentarios, o si quieren pueden encontrarme en mis redes sociales, en Instagram o en Facebook. En Instagram me encuentran como ArtorFPV o me encuentran en Facebook como Jorge Edwin Rivera. Sin más preámbulos, comencemos a realizar. Tengamos presente que para hacer este modelo de una forma más eficiente vamos a quitar este señal, estas partes que tienen este tramado, que pues para los fabricantes, para los diseñadores de esta ala la utilizan para empalmar otras piezas, pero en nuestro caso, como no estamos usando el producto que ellos venden, el foam board que ellos venden, esta parte es desperdicio, se nos va a desperdiciar. Recuerda que hay piezas que tienen parte derecha e izquierda. Ten presente esto y ahora vamos a proceder a calcarlas en el material. Tú puedes proteger las plantillas con cinta en el contorno para que puedas utilizarlas varias veces. También ten presente que ellas tienen unas líneas en donde van a describir otros procesos como doblar, cortar o unión, los cuales debes tener presente a la hora de calcar.
Aquí tenemos nuestra ala calcada, todas las piezas calcadas, listas para cortar. Tengan presente que para cortar este material se requiere un buen cortador, una cuchilla afilada y una superficie que no maltrate ese filo. Si por el contrario desean mandarlo cortar en láser, es importante que el archivo lo modifiquen para que la máquina solamente detecte las líneas del borde. Cuando ustedes revisen el archivo van a notar que tiene muchas líneas que implican varios procesos, y si lo mandan así a cortar, pues lo que van a hacer es perder material. También es importante que noten que si las piezas no alcanzan, si hay piezas que no alcanzan a salir de una sola en el material, ustedes pueden hacer empates sin ningún problema con este material. Es bastante fácil de hacer, no hay ningún lío con esto. Ahora voy a proceder a cortar las piezas y ten presente que en el archivo encuentras la nomenclatura de los distintos tipos de líneas que tienen las plantillas, en donde son cortes pasantes o cortes para pliegue o secciones que tienes que retirar. Esto lo vamos a realizar con todas las piezas para que podamos hacer un solo armado y podamos ganar un poco más de tiempo. ahora, por ejemplo, ¿qué pasa con piezas que por alguna razón no te alcanzó el material y tuviste que partirlas? Por ejemplo, en este caso yo lo hice con este par de piezas. El empalme es muy fácil en este material, simplemente un poquito de cinta y un poquito de silicona. Entonces, pues, ¿cómo se hace? Muy fácil. Ponemos las dos piezas o la cantidad de piezas que necesites. Este material no tiene digamos un derecho en el sentido de beta, no tiene betas ni nada de esto, lo que tú puedes utilizarlo en cualquier dimensión. Tomas un pedacito de cinta, listo, lo colocas. Vale, si quieres de una vez le puedes quitar los sobrantes. Por aquí. Si quieres dejárselo, darle la vuelta y que quede pegando, no hay problema. Y ahora simplemente le aplicas silicona. Podrías aplicarle silicona caliente, pero te sugiero que le apliques o muy poca o que le apliques silicona fría. La silicona fría, a diferencia de la silicona caliente, ella tiene un poquito más de flexibilidad después de estar seca. Entonces le hacemos aquí para que quede pues con buen pegante a ambos lados. Verificamos que nos quede bien la pieza. Para estas piezas que tienen perforaciones, hay varias formas para que no fatigues el material. Por ejemplo, una que yo utilizo es con un cautín con poca temperatura a no más de 150 grados. Hago cortes lejos de donde va la línea. Con eso logro conseguir un corte fino y que no maltrate la estructura del foam board, porque a veces uno se pasa con la cuchilla, se tiende a pasar, entonces
a largo plazo o cuando uno esté armando se puede partir por ahí. Entonces es importante que cuiden mucho esto, ¿sí? Por ejemplo, algo así, y ya por aquí ya se puede notar más o menos el tema, ¿sí? Si el cautín pues que tienes te da demasiada temperatura, lo que tendrías que hacer es pues hacerlo de manera pausada y ya luego, ya que esté marcada, ya con la cuchilla simplemente rematas los cortes. Remata los cortes con cuidado, ¿sí? y ya refilas. Esta es una forma. Otra forma pues obviamente es a la manera tradicional con bisturí, pero entonces te cuidas de no llegar hasta los bordes. Entonces tienes que primero empezar por una punta, luego le das la vuelta para hacer la misma operación, ¿sí? Creo que no puedes ver bien ahí. Ok, ve mejor. Pues que es un poquito más tedioso y cuando son muchos pues puedes cansarte. Mira, por aquí ya se ve el otro lado, entonces ya simplemente le ayudamos aquí terminando el corte y pues no hacerle mucha fuerza para que no vaya a maltratar la pieza, no maltrates la piecita. Los refuerzos, los winglets, partes centrales del refuerzo, partes centrales de la forma de las alas, largueros, refuerzo de la parte frontal. Están todas las piezas de foam board, están pendientes las partes que son de triplets, que en el PDF se encuentran en la última parte. Estas piezas las puedes mandar cortar a láser también, o si tienes la posibilidad de cortarlas a mano no hay problema. Ahora lo que vamos a empezar, antes de empezar a construir, necesitamos verificar que la resistencia del material esté bien. Si el foam board que encontraste tiene papel a ambos lados, tú puedes quitar una de las capas o ambas capas del papel. Hay capas de papel que son muy gruesas y lo que hacen es adicionarle peso al ala, lo cual te va a minimizar la eficiencia en vuelo y por lo tanto el equipo que puedas montarle. Si tiene papel por ambos lados, lo que tú debes hacer es humedecer ese papel con agua, lo puedes mojar, no tienes problema, lo puedes mojar y lo vas retirando con cuidado, lo puedes ir quitando, no lo quites en seco porque te va a quedar una capa pequeña de material y va a verse muy feo, ¿listo? Si es por el contrario en este caso, que es foam board que no tiene papel, ¿sí? Este foam board es muchísimo más ligero, pero tiene la desventaja que no tiene la capacidad de resistir el doblar. Por ejemplo, se parte, ¿sí? Tengo que hacerlo muy lentamente, pero él de todas formas se va a tender a partir. Mientras que si yo le coloco, en este caso, cinta de embalar, que es un material muy fácil de conseguir, es barato y no le va a adicionar mucho peso a la estructura del ala, pero nos va a dar una resistencia espectacular, nos va a dar una muy buena resistencia. Listo, ya la pusimos, no se rompe, ¿vale? Entonces nos va a permitir darle la forma del perfil alar, nos va a permitir que el ala sea más resistente en cuanto a golpes, ¿sí? Un golpe contundente, y pues también nos va a dar una protección al ala si se moja, hoy de todas formas visualmente, estéticamente va a ser algo muy interesante. Entonces esta la voy a hacer con esta cinta de color, pues, tú puedes encontrar cintas de otros colores, puedes
Podrías colocarle vinilo de este decorativo, pero ese vinilo es un poco pesado y a veces tiende a despegarse con el tiempo o a encogerse con el sol. Entonces la mejor alternativa es esta cinta. Si tienes cinta de tela o cinta de fibra de vidrio, también te va a servir para la construcción. Ya tenemos nuestras piezas, nuestra pieza principal. Ya calcamos todas las líneas que muestran en las plantillas para que lo tengan presente. Tenemos las alas a la derecha, a la izquierda, y vamos a tomar en la plantilla la línea principal de pliegue y vamos a hacer un corte, pero no pasante. Es un corte que va a ser más o menos la mitad o un poco más del espesor del material. Este corte, ¿para qué nos sirve? Este corte nos sirve para poder darle quiebre al material y así poder formar el ala con una sola pieza. Primero que tenemos que hacer es hacerle un corte a 45 grados a ambos lados para poder doblar y formar el ala. Entonces vamos a hacerlo así. Aproximadamente 8 milímetros a lado y lado con una cuchilla sin cortar esta parte. Lado. Es importante que la cuchilla esté en muy buen filo para que no vaya a trabarse en el material. Ya podemos lograrla, ¿sí? Ahora con la otra ala. Ya tenemos nuestras alas con su parte del borde de ataque perfectamente cuadrada. Ahora vamos a unir estas piezas. Para esto necesitamos cinta, ¿sí? De cualquier color, y necesitamos pistola de silicona. Entonces, ¿cómo lo vamos a hacer? Fácil.
aquí, vamos a aplicarle silicona caliente, con cuidado de no irnos a quemar. Dale del mismo rumbo, vamos. Cinta en esta parte para que tengamos un poquito más de rigidez. Puedes quitar los rezados de cinta, pues mejor, si no, pues tampoco te preocupes por eso. ¿Sí? Estas 4 secciones que vienen siendo los largueros, vienen siendo las partes centrales, ¿sí? Las dos largueros y las partes centrales. Entonces, aquí tenemos, se ven las dos líneas, ¿sí? En estas, y esto es para poder darles doblez sin que dañe la cinta y poderle dar un poquito más de resistencia estructural. Podríamos hacerlo con cortes simplemente las 3 piezas, pero pues tendrías que tener en cuenta que tienes que cambiar las partes. Ahora, con cuidado con una cuchilla y con una regla, ¿sí? Con la regla, una cuchilla que no tenga mucho, entonces vas a ir pasando, pero sin pasarte, ¿sí? Sin pasarte, ¿sí? ¿Para qué? Para que hagas esto. Es esto. Esto vas a quitar. Que se haga esto, así lo hacemos con el resto.
Ya tenemos entonces nuestras piezas quitadas. Tenemos estos dos dientes que deben encajar en estas dos. Antes de aplicar silicona, es bueno que verifiquen que las piezas se encajen. Cuando encajen, para que tengamos una referencia de dónde aplicar la silicona. Entonces vamos a aplicar. Y nos quedó muy bien, podemos rectificar. Vamos a aplicarle otro poquito de silicona por este lado, como para que tengamos garantía que nos va a sujetar bien. Ahora vamos a elegir estas, entonces esta estaba aquí, entonces es importante que estos huequitos coinciden, estos huecos deben coincidir, y estas líneas deben revisar también en las plantillas que ustedes imprimieron para que no vayan a tener problemas. ¿Listo? Entonces ya teniendo esto listo, aquí es el caso, voy a marcar hasta aquí, hasta el estado donde debo aplicar silicona. Esto para que la cinta agarre también la silicona. ¿Listo? Vamos a aplicar una sola aquí en la mitad y después aplicamos en los costados. Aquí. Si por alguna razón, si no te alcanza, si la pistola no tiene la suficiente capacidad para derretir la silicona, entonces lo podemos aplicar por aquí.
Entonces, ¿cómo hacemos para que esto case? Podríamos cortarlo, pero entonces no nos va a dar un perfil. Necesitamos que ella tenga un perfil más aerodinámico para poder, pues para que obviamente puede tener un perfil aerodinámico. Podríamos dejarla así, ¿sí? Podríamos dejarla recta como para que tenga, para que esté más aflechada, pero pues eso también implica algunas otras cosas. Pero en el plano tenemos una línea, revisemos dónde tenemos la línea. Nosotros digamos aquí era a 5 centímetros, entonces tomamos aquí los 5 centímetros y este lado 2,5. Ya cuando tengamos todas las formas, si que ya estén, digamos, a conformidad con lo que nosotros deseamos, entonces nosotros podemos también colocarle cinta adhesiva a estos costados, lo podemos colocar, y para proteger los bordes de ataque podemos utilizar estos palos de fibra de vidrio que los puedes encontrar en las cometas o en algunas sombrillas, o puedes utilizar un palo de pino que no tiene de unos 3 milímetros, 4 milímetros, o también puedes utilizar pinchos, palos de pincho también pueden ser, inclusive pueden ser muy adecuados. En este caso pues voy a utilizar estos listones, los cortamos digamos a la medida, más o menos que queden de centímetro repartido y que queden no ahí adelante, que no queden ahí. Que queden aquí, que queden entre la vena, ¿sí? Que queden ahí metidos, que queden ahí. Entonces pues aplicamos un poquito, solamente un poquito, para que ellos se queden, para que podamos mal trabajar. Mira dónde los estoy colocando, no los estoy colocando en el filo, sino a un costado, siempre quedan a un costado. Esto para que te presente eso. Y adicionar, colocamos cinta. De esta forma pues el borde de ataque va a mantener su rigidez y su forma y su rigidez también nos va a ayudar a que esto nos quede muy duro, con un golpe frontal nos va a aguantar bastante bien. ¿Listo? Vamos a quitar estos excesos, no hay problema. Eso en electrónica es bastante equipo. Perfecto. Entonces ya tenemos esto, ¿cierto? Entonces, ¿cuál va a ser el procedimiento? ¿Cuál va a ser el procedimiento para la pega? Vamos a aplicar silicona aquí y
y aquí. Esta de aquí la vamos a dejar pendiente. Podríamos hacerlo, pero hay dos formas. Una sería con la silicona caliente, que pues hay personas que opinan que la silicona caliente, ya estando obviamente seca, ella tiende a ser más rígida, mientras que la silicona fría nos puede dar un poquito más de flexibilidad. El tema con esta es el tiempo. Entonces pues bueno, yo, porque a mí me gusta el tema de la silicona fría, voy a utilizarla para esto, sobre todo porque no siempre todas las pistolas calientan igual y te puedes quedar sin silicona en el momento que no necesitas, en el momento que más lo necesitas. Entonces es preferible hacerlo yo prefiero hacerlo con silicona caliente, con silicona fría, perdón. Y ya estando con silicona fría, ahí sí puedo aplicarla por completo, y le puedo colocar cualquier peso le puedo colocar. Entonces voy a aplicarle silicona caliente aquí y silicona fría en este. Entonces pues bueno, voy a aplicar la silicona fría primero. La silicona fría, voy a aplicar la silicona caliente aquí. Aquí podemos apoyarnos con peso, con algún elemento, baterías, cosas así podemos utilizar para esto, y pues obviamente para no maltratarlo podemos utilizar espuma, ¿sí? Podemos utilizar una espuma para obtener peso, y con eso ganamos bastante peso. Digamos que aquí esté bien. Aquí, para terminar este remate, entonces vamos a aplicar silicona caliente. Y ejercemos presión homogénea en toda la superficie. Con esto ya conseguimos cerrar nuestra ala. Lo hacemos igual con la compañera, y vamos a hacerle el refuerzo de la parte central, y proseguimos ya con el tema de la trompa, el espacio para la cámara, para la electrónica, y todo el tema del centro de gravedad que necesitamos para que esta ala nos vuele correctamente. Bueno, ya tenemos nuestras dos semialas unidas, ya tenemos esta parte cerrada, tenemos esta también,
pero ella sigue teniendo una flexibilidad que no es aconsejable mantener. Por lo tanto, vamos a aplicarle silicona en estas dos partes, siliconita caliente. Presionamos. Presionamos. Y ahora con lo que vamos a seguir es con un refuerzo adicional que tiene la parte central. Yo voy a utilizar una varilla que encontré en unas cometas, igual que las otras, pero esta es un poquito más rígida. Podrían utilizar también pinchos, pues de hecho el fabricante del ala utiliza una pieza que está en los planos, que es de un triplex de 3/32, o sea de 2 milímetros, lo cual está muy bien, pero digamos que para efectos de pruebas o de choques fuertes puede llegar a ser muy poco. Por lo tanto, podrías colocarle pieza de triplex a ambos lados de 3 o 4 milímetros, y si es necesario le puedes hacer huecos, o también puedes utilizar balso de 4 o 5 milímetros, que pues no va a tener mucho peso adicional, ya que el balso es un poquito más ligero que el triplex, y es más fácil de conseguir y es más fácil de cortar. O varillita, también no hay ningún problema, puedes utilizar una varilla aquí y puedes utilizar otra por aquí. ¿Sí? Puedes utilizar más o menos por aquí, podrías utilizarla para que en realidad quede mucho más resistente. Yo voy a colocarla por este lado, creo que con eso ya es suficiente. Para eso pues verifico que las partes de aquí estén digamos que a ras. Vamos a hacerle aquí un pequeño corte que no quedaba bien, y la voy a pegar. Eso es todo lo que voy a hacer. La voy a pegar y ya está. Para esto también puedo utilizar silicona caliente. La coloco por lo más centrada que pueda, entonces la coloco por aquí. Aplico buena silicona, con cuidado de no quemarme. Presión, ya cuando se esté secando pues lo aplico un poco más. Digamos que está un poquito por fuera de lo que hace el fabricante del ala, pero es porque vamos a exigirle un poco más. Como no va a ser de recreación, sino que necesitamos que haga varias digamos, tareas. Mira, ya quedó perfecta, ya tiene la resistencia, ya tiene una resistencia muy adecuada. Podría ponerse más, pero empieza también el problema de el peso del ala. Ya con esto, ahora con lo que viene es con los bordes externos de, digamos, lo que sería entre comillas el fuselaje del ala. Digo que entre comillas pues porque obviamente no es como tal un fuselaje, ¿sí? Digamos aquí, entonces debemos verificar que las piezas se encajen. Entonces, por ejemplo, en este caso aquí me quedó un poco grande, entonces simplemente con cuidado y la cuchilla bien afiladita, bien buena, vamos a verificamos que queden las piezas correctamente. Ya deben quedar por fuera aproximadamente unos 5 milímetros. Este le falta un poquito, entonces pues con mucho cuidado de no cortarnos, vamos a desplazar. Y como le adicionamos esta varilla, entonces vamos a hacerle un corte de 45 grados aproximadamente de unos 8 milímetros, 5 milímetros. Todo va a depender es del listón que le coloques. Si le colocas el refuerzo como viene de Flytest,
pues no necesitas hacer nada de esto. Pero pues es importante que veas que estás haciendo un ala que va a tener unas cualidades diferentes y que en vuelo va a necesitar muy buena resistencia. Entonces verificamos que el diente, esta pieza quede bien. Aquí, si tú te das cuenta, queda una parte de framboar por dentro. Entonces con cuidado por la parte de adentro, sin quitarle la cinta. Quitamos un poquito. Esto pues realmente es más por estética y también pues para que las piezas hagan buen contacto. Una pieza que hace buen contacto pues es una pieza que le aporta resistencia estructural a nuestra ala, ¿sí? Debido a que este material pues necesita de esto para que quede funcionando bien. Entonces estas ya las tenemos, estas ahorita miramos, estas también, esto también es otro tema. Y ahora venimos con la cubierta externa. Entonces la cubierta externa viene una parte enteriza que contempla la parte inferior y la parte superior del ala. Esto debemos doblarlo de tal manera que nos tome la forma redondeada del fuselaje, de la parte de la trompa, digámoslo así más bien, y que llegue hasta la parte de atrás. Ahora bien, tenemos también pendiente esta cubierta, que es la que nos va a permitir aquí instalar cierta electrónica. Recuerden que ustedes deben instalar una Raspberry que pues digamos tienen espacio suficiente para elegir dónde la pueden colocar, aunque pues aconsejándole pues el sitio más adecuado pues vendría siendo este. Entonces antes de llegar a este paso sí sería bueno que ustedes verificaran ya con la electrónica que van a instalar, verifiquen si es necesario hacerle otra perforación o si no es necesario, porque pues al final esta parte de aquí solo van a alojar los cables que vienen de los servos y suben aquí. Entonces podrían utilizar esto como otra tapa para electrónica en esta parte. Eso ya lo dejo a consideración de ustedes. Esta pieza también tuve que modificarla porque pues como viene este listón, entonces corté una de las aletas, la aleta que va adelante, la corté la dejé más corta para que quede bien, para que quede adecuado y que cuando cierre el ala, cierre la cubierta, perdón, quede bien. Entonces, ahora ¿con qué vamos? Vamos con esta pieza. El fabricante pide cortarla para hacerle un manejo mejor, pero yo considero que eso le quita resistencia estructural al material que va a ir a este lado, por lo cual les sugiero que lo hagan enterizo. Si lo hacen con paciencia, si lo hacen de una manera pausada, les va a quedar muy bien. Antes de esto, entonces voy a quitar estas cubiertas de aquí. Ya tenemos nuestras pestañas. Vamos a hacerle este movimiento, vamos a montar esta pieza aquí, vamos a montarla que quede en 90 grados. Entonces hacemos la prueba, verificamos, ¿sí? Podemos hacer un poquito de fuerza, la cinta de embalar hace una muy buena labor, y esta pieza la colocamos así, ¿sí? De tal manera que nos quede la cubierta, lo que le acabamos de quitar de material nos quede como cubierta, igual aquí, ¿sí? Entonces vamos a hacer estas primero y después hacemos estas. Entonces silicona caliente, le aplicamos aquí a donde está la cinta, le aplicamos aquí a donde está la tala de la pieza. Recuerden tener cuidado de no quemarse. La silicona caliente puede ser bastante fuerte en ese momento de aplicarse. Vamos por este lado.
Y ahora vamos con esta. Aplicamos. Listo, recuerden que nos debe quedar un espacio del ancho del ponguar, o sea, antes de pegarlo, recuerden que nos debe quedar este espacio porque debe encajar en la parte de atrás de las alas, ¿sí? Ella debe encajar ahí, ¿ves? De la siguiente manera, y debe coincidir la muelita que tiene nuestra pieza, nuestra cubierta frontal, nuestra cubierta principal. Nos debe quedar. Vamos a pegar esta pieza allá, teniendo mucho cuidado de que nos quede bien encajada, que nos queden los espacios de estas piezas, ¿sí? Así que tenemos que marcar antes de aplicar pegamento para que no tengamos ese problema, o podemos utilizar nuestras piezas como un medidor, digamos algo así, con que pasen ya nos funciona. Entonces, siendo así, yo marco con el esfero y ahora vamos a pegar. Como esta pieza es tan grande, pues puede que sea un poco complicado pegarla de un solo tajo con silicona caliente. Entonces recuerden que para eso tenemos nuestra silicona fría. Bien. Entonces, para que me quede, digamos, para poder trabajar de una forma continua, yo hago el uso de ambas siliconas. Entonces, para toda la parte plana, para toda esta parte, yo voy a utilizar silicona fría. Ahora lo que van son los refuerzos dobles en esta parte, ¿sí? No tiene problema aquí, pero pues podemos hacerle un cortecito para garantizar que sí quede en la posición correcta, haciendo la fuerza que tiene que hacer. De hecho no me quedó bien, pero ahí está, perfecto. Silicona. Perfecto. Muy bien. Muy bien. Ahora, con lo que seguimos es terminar de formar esta parte para que encaje en la curvatura que tiene el fuselaje. Esto es algo que es mejor hacerlo con mucha paciencia, con mucho cuidado. Podemos utilizar una regla o un listón o el palo de escoba para poderle dar la forma. Una forma es esta.
Cuando llegas aquí, vamos a marcar a donde llegó, ¿sí? Vamos a marcar donde llegó. Y en ese punto con ayuda de una regla vamos a darle forma a esa regla. Voy a pegar esta, no se nos vaya a olvidar. La pieza tiene que entrar perfectamente, ¿sí? Entonces aquí nos falta un pedazo, vamos a quitar ahí, aquí un poquito a nuestro refuerzo. Deben recordar que esta pieza tiene dos hendiduras a este lado, que pues puede que no las utilicemos, pero si se llega a utilizar, son de utilidad, son usadas para corte de motor. ¿Listo? Entonces está bien ajustada, bien ajustada esta pieza. Entonces vamos a aplicar la silicona aquí, ¿sí? Y aquí para que la unamos bien. Entonces vamos a posteriormente podemos hacerle un refuerzo en la parte de atrás, podemos aplicarle un poquito. Después de, ya cuando tengamos listo esto, estamos listos para hacer la unión, encontramos esta pieza que la diseñaron en el que la persona quiera instalarle FPV al ala, lo puede hacer de una forma sencilla. ¿Cómo se hace? Muy sencillo, ya le acaba de quitar las piecitas que se necesita para poder hacer el doblez. Si tú lo doblas de esta manera te va a sobrar aquí una parte. Eso no debe ser, ella debe quedar así en diagonal, debe quedar en diagonal para emular esta forma, ¿vale? Y esta pieza queda de esta manera, o sea, ya queda solo pegando por este lado aquí, ¿listo? Entonces la primera que pegamos es esta. Entonces recuerda que quede aquí atrás, ¿listo? Listo, y podemos aprovechar y de una vez hacemos estas. ¿Cómo vamos a instalar esta pieza? Es muy sencillo. Vamos a tomar nuestra regla y vamos a sacarle la mitad. En este caso esta pieza quedó midiendo 114 milímetros. Quedó midiendo 114 milímetros, entonces serían ya tenemos nuestra mitad y pues aquí vamos a cuadrarlo a este lado, ¿de acuerdo? Entonces esa es la parte en donde vamos a pegar nuestra pieza. Silicona seca que nos afecte el siguiente ya de las piezas, que eso puede pasar, ¿de acuerdo? Si ustedes no quieren colocar esta parte, porque es importante para la resistencia del ala en cuanto a un choque, es importante, pero si no, ustedes pueden utilizar icopor
icopor de alta o icopor de baja densidad, le sacan la forma, sacan la chapa y la colocan. Eso también puede ser una muy buena alternativa para que su ala quede bastante resistente y pueda resistir buenos golpes sin aportarle mucho peso. ¿De acuerdo? Yo pues estoy mostrándoles cómo lo hace el fabricante, cómo lo hacen, sin embargo pueden hacer esas modificaciones, no tienen ningún problema. ¿Listo? Pues ahora vamos con esta. Podemos ver que ya sienta mucho mejor, se ve mucho más homogéneo, mucho más bonito. Se ve mucho más bonito. Entonces para esta fase voy a utilizar cinta y voy a utilizar silicona fría, debido a lo que les he dicho, que si la pistola de silicona no tiene la suficiente velocidad para poder sujetar, para poder derretir la silicona, pues quedamos en un embrollo que nos quedemos sin silicona en el momento más importante del proceso. Ya estamos listos, solo falta hacerle un pequeño corte. Listo. ¿Cómo vamos a hacerlo? Vamos a utilizar silicona fría para poder hacerlo con paciencia, para poder hacerlo con tranquilidad, y vamos a utilizar cinta para usarla de templete y que nos quede bien agarrada, nos quede bien sujetada toda esta parte. ¿Listo? Ya tenemos nuestra cubierta puesta, ya está seco, ya le quité las cintas con las que había sujetado. Ya corroboramos toda la parte de los bordes. Si quedan algunas rebabas o algunos sobrantes, los podemos quitar, pero aún no es necesario quitarlo. Vamos a cuadrar la tapa. Entonces, esta parte que tenemos aquí nos sobra, entonces podemos quitarla. Entonces, con mucho cuidado vamos a marcar. Vamos ahora a cuadrar la tapa que viene siendo toda esta parte, pero la vamos a hacer diferente a como la tiene hecha Flight Test. Voy a tomar aquí una medida de unos 2 centímetros aproximadamente. 2 centímetros está bien, inclusive se puede hasta más, pero hagámosla de 2,5. Hagámosla de 2,5. ¿Qué vamos a hacer? Vamos a hacer un corte. Hasta la línea que teníamos marcada inicialmente. ¿Listo? Y estas vamos a terminar de cortarlas, y si ustedes recuerdan, nosotros pusimos cinta, ¿verdad? Pusimos una cinta. Esa cinta es la que está evitando que nosotros
que vamos a abrir acá. Bueno, ahora ¿qué vamos a hacer? Vamos a hacer una marca de las guías para que la tapa no se hunda. Para eso tenemos estas 4 piecitas que las teníamos en nuestras plantillas. Vamos a cuadrar todo esto de aquí. Vamos a cuadrar esto, vamos a cuadrar esta pieza. Muy bien, esto ahorita ya vamos a colocarle una galleta de cervo. En los cervos vienen, por lo general siempre vienen varias piezas de estas, y vamos a utilizarla con un pincho lo podemos hacer. Ahora, ¿con qué vamos? Vamos a colocar nuestros winglets y nuestros relevones. Los relevones en esta parte, ¿sí? Y los winglets son los que se nos ayudan a tener estabilidad en el vuelo. Ya que el ala no tiene timón, los winglets son los que ayudan a hacer ese trabajo. Ahora pues lo que vamos a hacer es simplemente forrar con cinta. Nos tenían forrados, así que vamos a aplicarle cinta. También pueden aprovechar para colocarle distintos colores. Con eso pueden identificar de una mejor forma las superficies de control cuando estén volando en tercera persona, cuando estén haciendo las pruebas, que no esté volando autónomamente. Ustedes pueden, gracias a los colores, pues identificar si el ala viene o va. Antes de empezar a forrar, voy a hacer el corte que hice cuando se formó el borde de ataque, ¿sí? En donde corto una parte, para que tengamos movilidad en la superficie de control. Para esto usamos la regla. Recuerden que no vayan a hacer dos partes derechas, ¿sí? La otra tiene que quedar en el otro sentido. Entonces, para que lo tengan presente, las dos piezas, ¿sí? Entonces ahora sigamos con esto. Bien, ya tenemos nuestros winglets
forrados y nuestros elevones también forrados. Pues lo hice de esta manera para poder identificar si el ala está al derecho o al revés, digamos, dependiendo de cómo el vuelo. Vamos a instalar nuestros elevones. ¿Cómo vamos a hacer esto? Muy sencillo. Vamos a tomar cinta transparente de la de oficina, ¿sí? una cinta angosta. Yo en este caso voy a utilizar esta cinta, pero es porque no tengo a la mano cinta de oficina. Le aplicas, le colocas un trozo de cinta que quede mitad de mitad, y aquí es donde viene el tema. No la vas a colocar así de un directo, sino vas a colocarla intentando tocar el bisel, ¿sí? La inclinación que ya tiene el elevón con el borde que tiene el ala. De esta manera no le vamos a quitar movimiento o rango de movimientos al elevón. ¿Sí? Bien. Con eso queda totalmente móvil. Podemos rectificar, podemos colocarle también cinta por debajo. No es necesario, pero si lo quieres hacer, está bien. Para los winglets tenemos la siguiente forma. Lo podemos hacer con silicona caliente, ¿sí? Podemos aplicarle silicona caliente. Ella queda, ¿sí? De la forma del corte tenemos una leve inclinación. Podemos dejarla con esa inclinación, ¿sí? Creo que ahí lo alcanzas a ver. Lo podemos dejar con esa inclinación o podemos dejarla completamente perpendicular a la superficie del ala. Cualquiera de las dos funciona, ¿vale? Lo importante es que el ala no va a volar si no tiene los winglets puestos. ¿Listo? Verificamos que nuestra superficie de control no se vaya a estrellar con el winglet y ya está. La otra forma en cómo podemos sujetar nuestros winglets es le hacemos una pequeña ranura, le hacemos una ranura al lado y lado, ¿sí? Para pasar una cinta que la apriete como una brida. De esta forma podemos quitarla para poder hacer un transporte mucho más sencillo. También podemos utilizar velcro. No va a haber problema de que ellas no queden completamente fijas, ¿sí? Ellas, la tarea que tienen en un ala Saji es mantener el ala lo más estable cuando esté haciendo giros. Cuando esté haciendo giros y va hacia adelante, entonces el winglet es un timón muerto, ¿sí? Cuando el ala está girando y obviamente va hacia adelante, los winglets lo que le permiten es mantener la trayectoria recta, o sea, que el ala siga hacia adelante y no empiece a hacer este tipo de movimientos. Ellos pueden estarse moviendo un poco, entonces no vas a tener problema, no tienes problema por ese lado, ¿listo? Yo por ejemplo, ¿cómo los voy a hacer? Yo los voy a hacer de la siguiente forma. Yo voy a centrarlos, ¿sí? Que queden, vamos a ver si por aquí así se ve mejor. Voy a centrarlos de tal manera que esta curva quede aquí al borde, ¿sí? Que se pueda delinear el contorno que tenemos del ala. En ese caso voy a marcar por aquí y por aquí. Estos winglets también los puedes cortar en cartón plástico, también se pueden hacer en cartón plástico. ¿Ves? Entonces de esa manera vamos a poder agarrar con cinta. De hecho podemos colocar otro, podemos hacer otro. Entonces vamos a, con el ancho de la cinta, vamos a cortar, vamos a poner y esto sería todo. Lo repetimos al otro lado y ya continuamos.
ya tenemos nuestra ala con sus winglets, con sus elevones, está prácticamente lista para instalar electrónica. Solo nos falta un detallito, el motor, la bancada del motor. Esta piecita, que es de las que están en los planos, está hecha en foam board también. Hay que quitarle las venitas como están en las marcas de las plantillas, ¿sí? Recuerda mirar ese tema, verificar que los dientes o las muelitas o las cajitas, los dientes de la pieza encajen con esta, ¿sí? En el archivo te encuentras unas piezas que son para cortar en triplex. Estas piezas no son necesariamente obligatorias para cortar. Por ejemplo, yo utilicé, busqué en Thingiverse y encontré esta bancada para motor. De hecho, se encuentran muchas partes para esta ala, los invito a que la busquen. Con eso vamos a formar la siguiente figura, ¿sí? Con eso tenemos espacio para la electrónica, para el ESC, tenemos espacio para el motor, tenemos la verdad bastante espacio en esta área. Vamos a pegar esto y ya está. Listo. Ya tenemos nuestra pieza, pero entonces tenemos que hacerle un corte aquí para que podamos entrar nuestra ala. Entonces pues el corte es muy sencillo, con ayuda de una regla pues vamos a hacerlo con cuidado de no cortarnos. Es un muy buen signo que entre ajustada, porque esto significa que está haciendo fuerza, todos los componentes del ala están haciendo fuerza. Puedes observar cómo queda. Aquí también es importante un aspecto y es la inclinación del motor. Si el motor queda inclinado hacia arriba, ella va a tender a volar más lento. Claro está que si te excedes en ese ángulo, ella va a empezar a encambritarse y no va a tener velocidad de vuelo. Y si por el contrario lo haces negativo, ella puede tender a ser más rápida, pero también si te excedes, ella va a tender siempre a picar hacia el piso. Entonces es importante que tengas presente qué ángulo le vas a dar. Un buen ángulo, un ángulo responsable son aproximadamente 2 a 3 grados, bien sea para arriba o bien sea para abajo. De hecho, este ángulo lo vas a poder modificar cuando estés haciendo las pruebas, porque puedes utilizar cuñas para que puedas dar la inclinación al motor, ¿de acuerdo? Entonces, pues bueno, porque yo quiero que esta ala no sea tan lenta, voy a dejarlo a nivel, voy a dejarlo totalmente en cero. ¿De acuerdo? Con eso no voy a tener problemas de que pique muy fácil o que se encambrite muy fácil. ¿Listo? Ya cuando tenga esto perfecto, cuando ya tengo esto conforme, pues vamos a aplicarle silicona a todo alrededor. ¿De acuerdo?
Perfecto. Ahí está nuestro motor instalado. Ahora tú vas a poder instalar, pues ellos, este diseño, esta ala la diseñaron para que el ESC quede en la parte de afuera y reciba toda la refrigeración posible. Tú puedes cambiar eso, puedes quitarlo, puedes hacer aquí una hendidura y meter el ESC por aquí y hacerle hendiduras de refrigeración por aquí. También puedes colocarlo a este lado. Esta ala, lo bueno de esta ala es que tiene muchísimo espacio para ubicar todo. Como puedes ver, voy a mostrarte aquí, tengo dos tipos de batería, digamos que se utilizan normalmente en aeromodelismo. Esta es una 4S, es una batería 4S que aproximadamente tiene 10 centímetros y medio por 4, perfectamente cabría en 2. Esta que es 4S pero es 1500, más pequeña, tiene 8 centímetros, podrían caber inclusive 4, ¿sí? Una ala muy versátil que sé que les va a parecer genial esta ala. Vamos a pesar el ala, vamos a pesarla. $320 pesa nuestra ala sin electrónica. Es un peso muy bueno, tremendamente bueno, teniendo en cuenta el tamaño que tiene. Por lo tanto va a tener una capacidad de carga muy buena para todos los equipos que vas a utilizar.